El día de hoy vamos a ver la segunda parte del cuello, que es la región prevertebral y nuca. Según su sílabus tocaba región supraclavicular, prevertebral y nuca, pero el día de hoy hayan hecho la región supraclavicular con los triángulos supraclaviculares. El día de hoy vamos a ver la región prevertebral, la nuca, ¿no? Que es la parte parietal de la nuca. Perdón, el cuello. Vamos a empezar la exposición hablando de la biología, que en realidad es el grueso de la exposición, porque el día de hoy ya han visto fascias y todas esas cosas, ¿no? Y si no lo han visto, ya reclamen. Ya, vamos a ver acerca de los músculos del cuello, que están divididos en tres grupos. Una región anterior, hablando netamente de la columna vertebral, una región anterior que va a estar por delante de los cuerpos vertebrales y detrás de la tráquea, del larín. Una región lateral que comprende los músculos escalenos, que el día de ayer han visto, y la región de la nuca, que es la región posterior propiamente dicha, ¿no? En la región anterior vamos a tener a los músculos prevertebrales y los músculos del hueso ilioide. El día de ayer han visto los músculos suprailioideos y los músculos infrailioideos. El día de hoy vamos a ver a los músculos prevertebrales. Luego de acá tenemos a la región lateral, que se divide en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. Y en la nuca vamos a tener el plano de los esplenios, el plano de los músculos semiespinoso y longicisimo de la cabeza, y los planos profundos que van a sostener a toda la cabeza. La primera región que vamos a ver es la región anterior, en la región prevertebral, y el primer musculito que vamos a ver es el músculo largo de la cabeza, o recto anterior mayor de la cabeza, que es este musculito que está acá en la región media de manera oblicua. Este tiene inserciones en las apófisis transversas. Voy diciendo que AT significa apófisis transversas y la I significa la inserción. El músculo va a tener dos inserciones, una inserción proximal y una inserción distal. La inserción distal viene a ser la inserción que está de ahí, pero la inserción proximal la voy a mencionar con algunas siglas, ¿no? En este caso, apófisis transversa de los cuerpos vertebrales de C6, de C3 a C6. Acá tenemos este musculito de acá, ¿ya? Estas son las apófisis transversas en la parte lateral, y se va a hacer en la porción superior, en la porción basilar de la región occipital. En la región inferior de la región occipital, de los huesos occipitales, acá vamos a encontrar en la región media la inserción de este músculo. Este va a ser inervado por el primer y segundo arco del plexo cervical, que lo han visto el día de ayer, y su acción va a ser que cuando la fibra se contraiga va a flexionar la cabeza y también va a permitir el movimiento de rotación del lado contraído, ¿ya? Si hay un voluntario que quiera hacer dicho movimiento, sí, mira el de blanco, puedes venir acá para un momento, ¿sí? Para que hagas el movimiento de la cabeza. Aquí voy a recordar que todos los músculos de la región anterior son flexores, ¿ya? Mientras que los músculos de la región posterior van a ser extensores. En este caso, acá, de perfil, el movimiento hacia adelante, este movimiento es el movimiento de flexión, y cuando se vaya hacia atrás, este va a ser el movimiento de extensión. Ahora, cuando los músculos de la región lateral, en este caso el recto mayor, se contraiga, lo que va a hacer la persona es el siguiente movimiento. ¿Ya? Es la rotación hacia el lado que se ha contraído, ¿ya? Te puedes sentar, ¿ya? Entonces, ya saben cómo es ese movimiento, ¿no? El movimiento de flexión y el movimiento de rotación hacia el lado de donde está ese músculo, ¿no? En este caso, este es el lado derecho, y el movimiento de rotación va a ser hacia ese mismo lado, hacia el lado derecho. Es decir, que la quijada se va a ir hacia el lado izquierdo, ¿ya? Luego tenemos al músculo recto anterior de la cabeza, que es este pequeño musculito que está acá. Ya nos quedamos sin pilas acá también. Ya, este es el musculito de acá, está señalado de color azul. Este va a ser el recto anterior de la cabeza. Este va a ser la inserción proximal, va a estar en la apófisis transversa del primer cuerpo vertebral, o sea del atlas, en esta región. Y la inserción distal va a ser en la apófisis basilar de la porción occipital.
Eso quiere decir que ambos rectos, el recto mayor como el recto anterior, se van a insertar en esta misma región. ¿Ya? Y las relaciones que tiene, que es que a la región medial vamos a encontrar al músculo que hemos visto en la anterior diapositiva, y va a estar inervado por las ramas anteriores de los nervios C2, C3 en algunos casos, pero principalmente por el nervio occipital mayor, el C1. ¿Ya? Y la acción va a ser lo mismo, flexión de la cabeza, y en este caso, como no está en la línea media, sino está en la región lateral, va a ser la inclinación lateral, lo que es llamado la lateropulsión. ¿Algo otro voluntario para que haga movimiento? A ver, tú acá, el rosadito, por favor, para que hagas el movimiento. Chicos, les voy recordando que esta clase es un poco más sencilla, así que lo que es importante acá van a hacer los movimientos. Mirando hacia el frente. Cuando hablemos de movimientos laterales o lateropulsión, en este caso vamos a coger el músculo de la derecha. Entonces, lo que va a hacer la persona es este movimiento, ¿ya? Inclinarlo hacia la región lateral. Ya eso es llamada la inclinación lateral o lateropulsión. Luego tenemos acá el músculo largo del cuello, que viene a ser todo este músculo que está acá, que tiene tres porciones. Una porción longitudinal, que es la primera porción que vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Salió la animación. Este va a estar desde los cuerpos vertebrales de T1, T3 hasta C5, C7, y las apófisis transversas de C4 a C6. Apófisis transversas de C4 a C6. Y las inserciones distales van a ser los cuerpos vertebrales de C2 y C4. ¿Ya? Luego tenemos otra porción, que es la porción superolateral, que es la de acá, la de azulito. La inserción proximal va a ser la apófisis transversa de C3 a C5, C3, C4, C5. Y la inserción distal va a ser la apófisis transversa de C1, acá, C1. Luego tenemos acá una porción inferolateral, que es la cara de rojo. La inserción proximal va a estar en los cuerpos vertebrales de T1 a T3 o D1 a D3, o sea, la región torácica. Y las inserciones distales van a estar en los cuerpos vertebrales, en las apófisis transversas de C5 a C7, C5, C6 y C7. Hay que recordar que tiene tres porciones, pero es un solo músculo. Ya, es todo este músculo de acá. Las relaciones que tienen es que va a estar en la región medial, ¿ya? Y que en la porción inferior se va a relacionar con esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria que la han visto ayer? La arteria subclavia, ¿no? La arteria subclavia. Este en este caso del lado derecho. Ya. Y va a estar inervada por las ramas anteriores de los nervios raquídeos de C1 a C4. En este caso también, igual que todos los músculos de la región anterior, va a flexionar la columna. También tiene la misma función que este recto anterior mayor, que es la rotación hacia el lado contraído. Ya hemos visto el movimiento acá de su compañero. Lo siguiente que vamos a ver es el plano lateral, pero vamos a ver el plano profundo, porque el plano superficial lo hemos visto el día de ayer. El plano profundo va a estar compuesto por los músculos escalenos anterior, medio y posterior, ¿no? ¿Se acuerdan el triángulo de los escalenos, el plexo braquial? Ya. Lo primer músculo que vamos a ver es el músculo escaleno anterior, que es el de acá, el verdecito de acá. Las inserciones proximales van a ser las apófisis transversas de C3 a C6, C3, C4, C5, C6. La inserción distal va a ser en la primera costilla. Cuando han visto, cuando van a ver tórax, que la primera costilla, en la región superior de la primera costilla, empieza a estar tiene un relieve rugoso. Y ahí ese relieve rugoso es porque presta inserciones musculares y también presta surcos para los grandes vasos que van a pasar por ahí. Entonces, vamos a hablar de grandes vasos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de relaciones. En la región anterior de este músculo vamos a encontrar una vena, a la vena subclavia. Y en la región posterior vamos a encontrar una arteria, la arteria subclavia. Entonces, cuando alguien te pregunta por dónde sale la arteria subclavia o por qué músculos escalenos pasan, vamos a responder por la región anterior, entre los músculos anteriores y medios, ¿no? Como pueden ver acá en el gráfico, anterior, medio, por ahí pasa arteria subclavia.
Luego tenemos acá el músculo escaleno medio. Vamos a ver la animación. Ya, tenemos acá el músculo escaleno medio, que las inserciones distales van a ser los cuerpos vertebrales de C2 a C6. Y la inserción distal va a ser la primera costilla, acá miren, una ramita o un fascículo en la primera costilla, detrás de la arteria subclavia, y otro fascículo por delante del fascículo del músculo escaleno posterior, en la segunda costilla. Quiere decir que tiene dos inserciones distales, ¿ya? Recuerden eso también, que es muy importante. La inervación va a estar de ambos músculos por nervios o ramas anteriores del nervio de C3 a C6. Luego tenemos al músculo escaleno posterior, que es el de acá. A ver si salió la animación. Ya, es el de acá. Este va a tener las inserciones proximales en los cuerpos vertebrales de C4 a C6 y va a tener dos inserciones, al igual que el músculo escaleno medio, en la parte profunda, en la primera costilla, y en la parte más superficial, digamos en la segunda costilla, detrás del fascículo del escaleno medio. ¿Cuáles son las acciones de estos tres escalenos? Que sirven de punto de fijación de la columna, es decir, que van a sostener de manera lateral todo el cuello, ¿ya? Y que en la parte del tórax van a servir como músculos accesorios de la respiración. Cuando estos se contraigan, ambas costillas se van a elevar y los espacios intercostales de este lado también se van a agrandar, y de esta manera va a permitir la inspiración, ¿ya? Son músculos accesorios. Ahora, cuando ustedes hablen de músculos accesorios, es muy importante, porque el principal músculo de la respiración es el diafragma, ya ubicado en la región inferior del tórax. Cuando este diafragma se lesiona, o cuando tú tienes problemas respiratorios, quienes actúan para ayudar a respirar, por ejemplo, cuando tú te resfrías, sientes la sensación de falta de aire, ¿no? Entonces empiezas a respirar con mucha más frecuencia, y son estos músculos los que van a permitir respirar con tal frecuencia, ¿ya? Está. Ahora sí se le da la animación. Este es el escaleno posterior, que bien, tiene una rama profunda y una rama superficial. La rama profunda es más delgada. ¿Qué cosa es lo que pasa entre el escaleno posterior y el escaleno medio? Ahí lo vieron. El plexo braquial. Entonces, cuando haya una lesión a este nivel, ¿qué va a haber? Alteraciones del miembro superior, ¿ya? Ahora, hay variantes anatómicas en las cuales el plexo braquial, las ramas del plexo braquial van a salir por los músculos escalenos medios, ¿ya? No he encontrado el gráfico, pero sí hay artículos respecto a eso, y quiere decir que cuando haya problemas de tensión muscular, también van a haber sensaciones de hormigueo o falta de movimiento en el miembro superior. Y hay otra cosa más. Delante del músculo escaleno medio pasaba un nervio que va a inervar al diafragma, el nervio frénico, ¿no? El día de ayer lo han visto, lo escuché a Alexander decir, así que ya. Y lo siguiente que vamos a ver son los músculos intertransversos del cuello. Como su nombre lo dice, están entre las apófisis transversas. Miren, esta es la vista posterior de la columna o de la nuca, en la región cervical, y estos musculitos que están acá en la región lateral de su lado, en el caso de derecho, en la región lateral derecha, esos son los músculos intertransversos, y las inserciones van a estar desde la apófisis transversa digamos de este lado, que es C4 en la porción proximal, y en la porción distal de C3 en la apófisis transversa, este musculito que está acá. Estos también van a servir como fijación de la columna, y además cuando se contraigan todos estos músculos a la vez, van a permitir la inclinación lateral, ese movimiento que ya hemos visto, ¿ya? ¿Cuáles son las relaciones que tienen estos músculos intertransversos? En la región anterior van a estar los nervios cervicales anteriores, ¿ya? Cuando una vez que salgan del agujero de conjunción los nervios raquídeos, estos se van a ubicar por delante de estos músculos, de los músculos intertransversos. Y a partir de C6 hasta C1 vamos a encontrar
una relación con esta arteria, que es la arteria vertebral. ¿Por qué? Porque por ahí va a empezar, a nivel de C6 ingresa la arteria vertebral por los agujeros transversos y va a llegar a la cavidad craneana. ¿Sí lo han visto, no? ¿No? Ya lo van a ver luego. La inervación va a estar dada por las ramas de los mismos nervios cervicales correspondientes a su segmento. Si este es C4 y este es C5, entonces acá C4 va a inervar este músculo transverso. Luego en el plano profundo también tenemos al músculo recto lateral de la cabeza. Miren, ya hemos visto al recto mayor anterior, al recto anterior, y acá vamos a ver al recto lateral. Este va a tener la inserción proximal en la apófisis transversa de C1, en la apófisis transversa de C1, y en la apófisis yugular occipital la inserción distal. Cuando veamos el hueso temporal, vamos a ver que por donde sale la vena yugular interna, empieza a tener una apófisis, que se llama la apófisis yugular. Quiere decir que una de las opciones que va a tener es que en la inserción distal va a pasar una vena, que es la vena yugular interna, ¿ya? Porque también hay vena yugular externa, que la han visto ayer, vena yugular anterior, que también la han visto ayer, vena de Kocher, que también la han visto ayer. Y la acción va a ser, como está ubicada en la región lateral, cuando se contraiga va a ser una inclinación lateral, o también llamada lateropulsión. Y la inervación va a estar dada por el nervio, por la rama anterior del nervio C1. Esos son estos dos de acá. Dicho sea de paso también, estos músculos están ubicados de manera medial a esta apófisis, que es la apófisis estiloides del hueso temporal. Ya entrando al plano de la nuca, vamos a encontrar el primer plano. La nuca se divide en tres planos. El primer plano va a ser el plano de los esplenios. El primer esplenio que vamos a ver es el músculo esplenio de la cabeza, que tiene dos fascículos, que son dos, ¿sí? Estas las inserciones proximales va a estar en los cuerpos vertebrales de C7, T4, T1, T4, y el ligamento interespinoso, que está ubicado en la región media. Y también vamos en la región media, a nivel torácica va a estar ubicado el ligamento interespinoso, pero en la línea media a nivel de la nuca va a estar el ligamento nucal. No confundan con línea nucal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la línea nucal está en esta región. En el hueso occipital tiene dos surcos. Un surco llamado línea nucal superior y un surco inferior llamado línea nucal inferior, que va a estar por debajo de este músculo. Entonces, este músculo en las inserciones proximales va a estar los cuerpos vertebrales de C7, perdón, la apófisis espinosas de C7 hasta T4, y también va a estar en el ligamento espinoso, el ligamento nucal, y en la porción superior vamos a tener el ligamento a la línea nucal superior. Y esta apófisis de acá, que está acá del hueso temporal, se llama apófisis mastoides, ¿ya? Esto es muy importante porque vamos a ver las relaciones. Una de las relaciones es con el músculo trapecio. El músculo trapecio tiene tres porciones: una porción ascendente, una porción horizontal y una porción descendente. La porción ascendente es la que se inserta en la apófisis mastoides. Ahora, hay otro, el ecón. ¿Cómo se llama ese músculo? Externo, cleido, occipito, de la región occipital, mastoideo, de la región mastoides, ¿ya? De la apófisis mastoides. Asimismo, cuando esos dos escalenos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se junten, vamos a encontrar el triángulo de los escalenos, que va a servir de acceso a la región posterior del cráneo para las cirugías. Luego tenemos acá el músculo esplenio del cuello, que a diferencia del otro está en la región lateral. Las inserciones proximales va a estar en los cuerpos, en las apófisis espinosas de C7 hasta T4, e incluso algunas bibliografías te dicen que es T5, y también, al igual que el anterior, también va a estar en el ligamento interespinoso, que está en la región media. Y las inserciones distales va a estar en las apófisis transversas de C1, C2 y C3, en esta región de acá. Y la inervación va a estar dada por el nervio occipital mayor, o también llamado nervio de Arnold, que es rama de C1, ¿ya? Rama de C1. Y la acción de ambos esplenios va a ser
extender la cabeza, ya que todos los músculos de la región posterior van a hacer el movimiento de extensión, el movimiento que hemos visto, y la inclinación lateral. ¿Por qué? Porque está ubicado en la región lateral. Cuando este músculo se contrae, este lado es del lado derecho, se va a inclinar hacia el lado derecho de la cabeza. Y cuando ambos músculos se contraigan a la vez, va a permitir la extensión. ¿Ya? El siguiente plano es el plano de los semiespinosos y longísimo de la cabeza. Y el primero que vamos a ver es el semiespinoso de la cabeza, o llamado complexo mayor. En la terminología antigua se llamaba complexo mayor, ya, pero la terminología actual se llama músculo esplenio semiespinoso de la cabeza, perdón. Acá las inserciones proximales van a ser en las apófisis transversas, ya, de T1 hasta T5, y en algunas bibliografías hasta T6. Además también va a tener otra porción que es de las apófisis transversas de C4 a C7, y las inserciones distales va a estar en la línea nucal superior, igual que los músculos anteriores, pero también va a abarcar la línea nucal inferior, que es la de acá, línea nucal inferior. Y la inervación va a estar dada por el nervio de Arnold, el nervio occipital mayor en la porción superior, y las porciones medias e inferiores por los nervios o las ramas anteriores de C3 a C5. La acción, al igual que todos los músculos posteriores, va a ser de extensión principalmente, pero cuando se contraiga ese músculo, al igual que los semiespinosos, van a hacer la contracción al lado contraído. O sea, en este caso, si es del lado derecho, cuando se contraiga, la inclinación de la cabeza va a ser hacia el lado derecho. Luego tenemos acá el músculo longísimo de la cabeza. En las inserciones proximales van a ser las apófisis transversas de C4 a C7, y en algunas bibliografías también te refieren que es hasta T1 la apófisis transversa. Y la inserción distal va a ser en la apófisis mastoides. Entonces, ¿con qué otros músculos va a tener relación? Con el ecón, con el trapecio y el esplenio de la cabeza. ¿Cuál va a ser su acción? Como todo músculo posterior, extensión principalmente. Cuando este músculo se contraiga, en este caso es del lado derecho, también va a ser rotación lateral o inclinación lateral hacia el mismo lado contraído. Y al igual que los dos, cuando estos dos músculos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se contraigan, van a permitir una extensión de la cabeza. Así que para los que han llegado, vamos a hacer los movimientos ya, pero más adelante, al final de la clase. Luego vamos a ver el plano profundo al músculo semiespinoso del cuello, que se le acaba de rojo. Las inserciones proximales va a estar de las apófisis transversas de T1 a T5, y las inserciones distales va a ser las apófisis espinosas de C3 a C7, ¿ya? Y la inervación va a estar dada principalmente por ramas anteriores de C1 y C2. Al igual que los músculos posteriores, van a hacer extensión de la cabeza, y cuando se contraiga un lado va a ser inclinación hacia el lado contraído, y cuando se contraigan ambos músculos va a permitir una mejor extensión. Ya, antes de pasar, vamos a hacer los movimientos de nuevo. A ver, el que llegó tarde, el voluntario. Sí, tú, el que llegó tarde. ¿No se da cuenta? ¿Puedes venir un momento, por favor? Acá, pararte. Sí. Vamos a hacer todos los movimientos del cuello ya, para que también aprendan. Ya, primero acá, mirando el perfil. Bien. El primer movimiento que hemos visto, que son los músculos de la región anterior, son la flexión. Así que vas a inclinar tu cabeza del lado anterior. Eso se llama flexión. Y cuando se incline hacia el lado posterior va a ser extensión, que son los músculos que hemos estado viendo ahorita. Ahora, así como en la región lateral de la región anterior había músculos que se contraían para inclinar la cabeza, este músculo de acá que hemos visto en la región anterior, ya, este músculo semiespinoso, ¿qué es lo que hacía? Cuando se contraía un lado, a ver, una la espalda, cuando se contraía va a ser la inclinación hacia el lado contraído.
Entonces va a ser lateral pulsión. De esta manera. ¿Ya? Este caso sería del lado izquierdo. ¿Ya? Hay otro movimiento que hemos visto que en la región anterior, que se llama rotación hacia el lado contraído. ¿Ya? En este caso, si se contrae el lado derecho, lo que va a hacer la quijada va a ser hacia el lado contralateral. Y esto va a ser rotación e inclinación hacia el lado contrario. ¿Ya? Estos son los músculos de la región anterior que permiten este movimiento. ¿Ya? Entonces, estos músculos de la región posterior también van a permitir ese movimiento, pero hacia el lado contraído. ¿Ya? En este caso se va a contraer del lado izquierdo, entonces va a permitir la dirección de la quijada hacia el lado derecho, y los músculos de la región anterior se están contrayendo del mismo lado. ¿Te puedes sentar? Ya vamos a terminar porque esta clase es bastante sencilla. El plano más profundo vamos a encontrar el plano de los rectos y los oblicuos. El primer músculo que vamos a ver es el recto posterior mayor de la cabeza, que es el de acá. El recto posterior mayor, también llamado recto posterior lateral. Este va a estar en la inserción proximal en la apófisis espinosa de C2 del axis, y la inserción distal va a ser en la línea nucal inferior. Acá podemos ver las líneas nucales: línea nucal superior, línea nucal inferior. Y la inervación va a estar dada por la rama del nervio de Arnold o nervio occipital mayor. ¿Ya? Que dicho sea de paso, ya les voy a ir adelantando. Acá hay un triángulo, es el triángulo de los rectos y los oblicuos. Por aquí va a pasar el nervio de Arnold. La acción va a extender la cabeza como cualquier músculo de la región posterior, la región de la nuca, y la rotación al lado contraído. Ese último movimiento que hemos visto de su compañero. Lo siguiente que vamos a ver es el recto posterior menor o recto posterior medial, que es el de acá. Está. Y las inserciones distales van a ser en el arco posterior de C1, y la inserción distal va a ser en la membrana atlanto-occipital y en la línea nucal inferior. Y la inervación va a estar dada también al igual por el nervio de Arnold. Igual que el anterior, ese músculo solo extiende la cabeza. Ya esa es la diferencia con el anterior, que permitía también la rotación lateral. Luego tenemos acá el músculo oblicuo mayor, que es el músculo oblicuo inferior también. La inserción proximal va a estar en la apófisis espinosa de C2, del axis. La inserción distal va a estar en la apófisis transversa del atlas, o de C1, en esta región. Y la inervación va a estar dada también por el nervio de Arnold, y la acción va a ser girar la cabeza hacia el lado contraído. Es el último movimiento que hemos visto. Y por último tenemos al músculo oblicuo menor, o también llamado músculo oblicuo superior. Inserción proximal en la apófisis transversa del atlas, inserción distal en la línea nucal inferior. Y la inervación también va a estar dada por el nervio de Arnold. Esto quiere decir que los nervios del plano profundo, los músculos del plano profundo van a estar inervados todos por el nervio de Arnold o nervio occipital mayor o C1. Y al igual que el músculo de la región posterior, extiende la cabeza e inclina hacia el lado contraído la cabeza. Y acá vamos a tener el triángulo suboccipital, también llamado el triángulo de los rectos y oblicuos, el triángulo de Tilaux, donde va a estar la arteria vertebral. Este es un reparo anatómico para encontrar la arteria vertebral en las cirugías de cuello. Y también vamos a encontrar el nervio occipital mayor. El nervio occipital mayor va a estar por delante del músculo recto mayor o recto lateral. ¿Cuál es la importancia? ¿Alguno de ustedes, cuando ha estado demasiado estresado o ha estado en la computadora demasiado tiempo inclinado, le empieza a doler la nuca? Ya, es porque cuando se contrae esa región, este nervio de acá, que es el nervio de Arnold, se empieza a estimular y hace que sientas dolor. Y con esto terminaríamos la primera clase. ¿Sí? ¿Alguna duda?